del 1 al 4, hermanos, de manera alternada. Esta es la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias porque, Señor, nos sabemos bienaventurados, Padre. Nos sabemos bendecidos por estar aquí. Gracias por permitirnos la oportunidad de abrir y meditar tu palabra, Señor. En este hermoso sermón que fue enseñado hace ya casi 2000 años, Señor, pero que sigue siendo tan fresco para nosotros como si lo hubieras escrito hoy mismo, Señor. Gracias por ello. Que tu Espíritu Santo nos revele, dándonos entendimiento para comprender y llevar por obra tu enseñanza, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermano. Seguimos con nuestra serie, hermanos. ¿Cómo se llama nuestra serie? El Sermón del Monte. A manera de recordar, hermanos, el Sermón del Monte es una descripción que hace Jesús acerca de cómo se ve la vida de aquellos que le pertenecen a Él, de aquellos que estarán un día en su reino celestial. ¿Anhela usted eso, hermano? Amén. Un día estaremos con el Señor y el Señor nos enseña cómo debe lucir nuestra vida, aún ya desde ahora, aún ya en esta tierra. En este sermón Jesús está describiendo cómo vive, cómo se comporta alguien que le pertenece a Él, alguien que le sigue, alguien que es de Él. Por tanto, hermanos, hemos mencionado que este sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, va dirigido a sus discípulos, a quienes Jesús quería mostrarles cómo vive un verdadero discípulo de Jesús, un discípulo que pertenece al reino. Como leímos hace 8 días en su totalidad las bienaventuranzas, hermanos, si usted recuerda, hace 8 días iniciamos con ellas, las bienaventuranzas. Recuerde que estamos en un estudio. ¿Quién es alguien bienaventurado, hermano? ¿Qué quiere decir que alguien es bienaventurado? ¿Que es bendecido? ¿Que es dichoso? ¿Qué más? ¿Que es macarios? ¿Que es afortunado? ¿Que es glorioso? ¿Que es feliz? ¿Y que es bendito? ¿Usted es feliz hoy? Sí. Estas 9 bienaventuranzas, las que están ahí, hermano, a partir del versículo 3 en adelante, son 9 bienaventuranzas. Y describen las cualidades del carácter de la vida de alguien que es ciudadano del reino. Repito, van a describir las cualidades en carácter, hermanos, de alguien que vive como un ciudadano del reino. Mateo 5:3, para recordar, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, ¿qué, hermanos? El reino de los cielos. Vimos que la pobreza en espíritu, hermanos, no se refiere a la pobreza física, no se refiere tampoco a esa pobreza material, sino a una cualidad. A una cualidad en la que la persona, escuche, reconoce. ¿Qué, hermano? ¿Qué reconoce el pobre en espíritu? Que no puede sostenerse solo. Que no puede sostenerse solo. Que no tiene nada. Que no tiene nada porque es humilde, pero que está en bancarrota espiritual. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ofrecer a Dios, ni a nadie. Ese es alguien que es pobre en espíritu, que no tiene nada en sentido espiritual, por eso es un mendigo espiritual. ¿Alguien ha leído al teólogo Arthur Pink? ¿No?
Si llega algo a sus manos, léalo, es un excelente teólogo. Él dijo lo siguiente, hermano, dijo lo siguiente: la bancarrota espiritual es reconocer que no tengo nada, que no soy nada, que no puedo hacer nada y que tengo necesidad de todas las cosas. Él citó eso. El que está en bancarrota espiritual necesita todo porque no puede nada y necesita todo lo que solamente el Señor le puede dar. ¿Recuerda lo que nos dice Efesios 2:12, hermanos? ¿Cómo está una persona que está sin Cristo? ¿Cómo describe Efesios, el apóstol Pablo? Efesios 2:12. Vamos a ir rápidamente. Efesios 2:12. ¿Cómo estaba usted cuando no estaba en Cristo, hermano? ¿Muy feliz? ¿Muy dichoso o dichosa? ¿Cómo estaba? ¿Muerto en vida? ¿Perdidos? Una vida sin sentido, hermano. Aparentemente lo había. Había planes y preparábamos cosas, ¿no? Para cumplirlas. Pero ¿qué más? Ya alguien lo mencionó. Una vida vacía, sin esperanza. El que está sin Cristo en esta vida está sin esperanza. No tiene esperanza. Dice Efesios, hermanos, en aquel tiempo estabais ¿qué? Sin Cristo, vea, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y aquí nos dice, sin ¿qué? Sin esperanza y sin Dios, ¿en dónde? En este mundo, hermano. La condición más lastimosa, más triste de una persona en este planeta es estar sin Cristo. Aunque viva en Dubái y sea dueño de hoteles, Estar sin Cristo es no tener nada, hermanos. Esa es una realidad, la palabra lo enseña. Estar sin Cristo, esas personas, hermano, no tienen esperanza. No tienen esperanza. ¿Qué esperanza tienen? ¿En quién o en qué? Si no es en Dios, no hay esperanza en nada, hermano. Y note cómo es una cualidad, hermanos, esa de los pobres en espíritu. Es una cualidad que nos lleva a despojarnos de toda autojusticia. Es una cualidad que nos lleva a despojarnos, hermanos, de toda autoconfianza. ¿Cuántos confiaban en ustedes mismos, hermanos? Seamos sinceros. Antes de conocer a Cristo. Plenamente, ¿no? En nosotros, en nuestras capacidades, en lo que podíamos hacer, tal vez en el intelecto, ¿no? No, pues vamos a hacerla en este mundo. La realidad, hermano, es que si no estaba el Señor en nuestra vida, estábamos sin esperanza, estábamos con autoconfianza y nuestra autojusticia. Cuando entendemos la palabra que Dios describe a sus hijos en su conducta, a sus hijos que pertenecen al reino de Dios, y les dice que son pobres en espíritu, es aquellos que nos despojamos de todo eso, hermano. De autosuficiencia, autoconfianza. Eso nos lleva, hermanos, a algo sumamente importante, a depender total y completamente ¿de quién? De Dios. Hoy, hermanos, es algo que todo creyente debe tener sumamente presente y vivirlo. Se lo digo de otra manera. Personas dentro de cualquier iglesia, de las congregaciones, no tienen su plena confianza en el Señor. Aunque se digan creyentes. La plena confianza es siempre acudir a Él antes que buscar ayuda en otro lugar. Acudir a Él en oración para cualquier decisión. Antes de ir qué sé yo, con el familiar o la amistad que pues conoce mucha gente, antes el creyente va al Señor. Va a buscar su consejo, su guía. El mejor consejo, hermano, lo tenemos en el Señor por medio de su palabra.
antes que cualquier persona. Y no estoy diciendo que en un momento dado no podamos acudir a un hermano maduro en la fe a recibir palabra. Es correcto. Pero antes de acudir, antes de que mi esposa vaya al pastor, antes de que mi esposa vaya a su esposo, antes de que usted vaya al pastor, debe de ir a Dios en oración. Siempre. Esa es una vida pobre espiritual, hermano, en esa bancarrota que debemos permanecer en ella, en el sentido de que toda nuestra vida, en cada día que Él nos permita en esta tierra, debemos depender por completo de Dios, hermanos, del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para nuestra salvación, sí, si ya la tenemos, pero también para nuestra santificación. Aún esa dependencia total, reitero, es para nuestra salvación, para nuestra santificación, también es para servirle al Señor. El que sirve al Señor depende de Dios, en su dirección, en su fuerza, en la sabiduría que solamente Él da para servirle. Hermano, el creyente depende de Dios en todo. El varón de Dios va a depender de Dios en todo para ser un hombre conforme al corazón de Dios, para amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Eso no se puede hacer en la carne, se tiene que hacer y se debe hacer solamente en dependencia del Señor. Para que la mujer que es mujer de Dios, mujer virtuosa, se conduzca de una manera casta y respetuosa, como dice la Escritura, y sea sujeta a su esposo. Eso es dependencia de Dios, hermano. Es por ello que son dichosos, son felices y bendecidos los que reconocen que no son nada, que no tienen nada y que lo necesitamos todo y que solamente lo que necesitamos en su totalidad, Cristo nos lo puede dar. Amén, hermanos. Somos bendecidos por ello. Por reconocer que nosotros no tenemos fuerzas, hermanos. Por reconocer que nosotros no tenemos sabiduría. Que sin Dios somos torpes, hermanos. Esa es la realidad. Que sin Dios no podemos tomar decisiones sabias. Porque dependemos de Dios. Por eso somos dichosos, felices y bendecidos por nuestro Dios, hermanos. De ellos es que cree el reino de los cielos, hermanos. Y de aquí emanan las demás bienaventuranzas. Del hecho de reconocernos pobres en espíritu, en una dependencia total de Dios, emanan todas las demás bienaventuranzas. Ahora el título lo tenemos, es la que sigue. Bienaventurados los que, ¿qué, hermanos? Lloran. Los que lloran. Pregunta, hermanos. ¿Alguien tiene idea a qué se refiere? Que lloran por su pecado. Cuando están sufriendo persecución o arrepentimiento. ¿Por su pecado? ¿Qué dice el versículo? Bienaventurados, dice el Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La persecución. Sufrimiento por la persecución. Evangelio a causa de la... ¿Qué más? Ahorita vamos a responder con la propia palabra, hermano. Solo quiero que meditemos en primera instancia a qué se refiere. Yo creo que cualquier sufrimiento que se está presentando delante de Dios. Cualquier sufrimiento, sufrimientos por la persecución. ¿Qué más? Miren. Cuando estamos arrepentidos por el pecado, ¿Cuándo qué? hay arrepentimiento por el pecado. Por ahí es el punto. Por ahí es el punto, hermano Sergio. Por ahí es. Ciertamente tenemos aflicción en este mundo, de todo tipo. Vamos a analizar, hermanos. Para eso estamos aquí en este estudio. Dice ahí los que lloran. En el griego, llanamente, es alguien que está triste, en luto. Implica lamentación y aflicción y también dolor. Creo que esto lo entendemos todos. Como lo comentamos la semana pasada, las bienaventuranzas, hermanos, son paradójicas. ¿Alguien recuerda lo que es una paradoja, hermanos?
sé que lo va a recordar y lo va a identificar. Mire, una paradoja, hermanos, es una afirmación o una expresión que aparentemente es contradictoria, ¿sí? Que va en contra de lo que pudiéramos entender como algo lógico. Esa es una paradoja, que aparentemente es contraria a la lógica, pero cuando se analiza, hermanos, y se comprende, puede contener una gran verdad. Vamos a poner ejemplos, porque esto que estamos estudiando, las bienaventuranzas son paradójicas. Ejemplos de una paradoja, hermano. Hay una que es muy conocida. Solo sé que ¿qué? ¿Quién lo dijo? ¿Eh? Sí. Solo sé que no sé nada. Aparentemente hay una contradicción, ¿no? Aparentemente. Otra paradoja que todos conocemos es, a lo mejor la he escuchado, prohibido prohibir. Suena contradictorio, ¿no? Una más común. ¿Cuántos hacen las compras en su casa, hermanas? ¿Varones? ¿Se hacen compras? ¿Mandado? ¿Lo barato? Esa es una paradoja. Lo barato sale caro. ¿Tiene verdad, hermanos? Cuando analizamos, tiene una verdad. Una verdad que a veces pega en el bolsillo. La Biblia tiene distintas paradojas. Así los últimos serán ¿qué? ¿Lo ve? Así los últimos serán primeros y los primeros serán los postreros, ¿no? Ahí en Mateo 20, si usted lo recuerda. El que se haga pequeño como este niño, ese será más grande. ¿En dónde? El pequeño y el grande. Mateo 18, por cierto. Una paradoja es decir, dichosos los pobres, como ya lo analizamos hace 8 días. Que suena aparentemente contradictorio a los pensamientos humanos, pero que tiene grandes verdades que están en la palabra de Dios. La paradoja que hoy veremos es fácil de verla, ya con esta explicación. Felices los que lloran. Si lo resumimos de esa manera. Dichosos los que lloran. Incluso se puede uno hacer preguntas. ¿Cómo puede ser alguien bienaventurado, dichoso y bendito, alguien que llora? ¿Cómo puede ser eso, hermanos? ¿Cómo puede decir que es feliz, dichoso y bendito, Macarios, alguien que llora? Vamos a ver. Y surge una pregunta. ¿Cualquier persona que llora pertenece al reino de Dios? ¿O estará por ello en el reino de Dios? Porque está diciendo, bienaventurado el que llora, ¿no? Porque ellos serán consolados. Otra pregunta, ¿cualquier persona que llora recibirá consolación? ¿La consolación que está hablando el Señor? No. Estamos describiendo, el Señor Jesús está describiendo en lo que estamos estudiando, hermanos, cómo vive, cómo se ve una persona que pertenece al reino de Él. No toda la persona que llora va a recibir consolación. Puede haber personas, hermano, que lloren por algo incorrecto o por cuestiones indebidas. ¿Alguien tiene algún ejemplo? Cuando alguna muchacha llora por el novio que no le conviene. Puede ser. Bien, buen ejemplo. Porque ya le dijo el papá y la mamá, mira, no está en el Señor. No te va a ir bien. Va a haber un yugo desigual y tu matrimonio va a ser difícil. Pero está llorando por algo que no es correcto. ¿Alguien puede llorar por coraje? ¿Por un coraje incorrecto? ¿Cómo qué? Estamos hablando de que no todo el que llora va a recibir
la bendición de Dios que es ser consolado. Estamos analizando por qué puede llorar una persona. Puede llorar una persona por coraje. Una persona que puede robar o que quiere ir a robar y en ese momento va a ir por un vehículo, ya lo tiene preparado y pasa una patrulla. Puede llorar de impotencia, hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Alguien puede llorar de coraje por no lograr algún propósito egoísta o por alguna venganza que no se le pudo dar. Algún propósito incorrecto. Bíblicamente, si recordamos a Esaú lloró, hermanos. ¿Por qué lloró? Bueno, ¿qué hizo Esaú incorrectamente? Vendió su primogenitura. Por un plato. Vamos rápidamente, hermano, hablando en ese sentido. Vamos a Hebreos 12:17. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, hermanos? Hebreos 12:17. Vea cómo alguien lloró, pero no porque el simple hecho de llorar, y ahorita vamos a ver por cuál sí, por el simple hecho de llorar, hermano, por cualquier cosa, no es que es una garantía de que recibirá la bendición de Dios o de que recibirá el consuelo de Dios. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Gracias. Aquí lo ven, hermanos. ¿Y no hubo oportunidad de qué? Eso es clave. No hubo un arrepentimiento, hermano. No tuvo la oportunidad, aunque la procuró. ¿Cómo, hermano? Llorando. No es ese llanto al que se está refiriendo nuestro versículo. Claro, así es. No había un arrepentimiento sincero o no puede haber un arrepentimiento sincero si no se va a Dios. Ahí no va a haber consolación de parte de Dios. No esta, de nuestro contexto. Un propósito incorrecto, hermanos. Ahora, ¿quiénes lloran, hermano? ¿Qué es lo que le puede causar a una persona llanto? Felicidad. Puede haber felicidad. Puede haber tristeza. Hay causas naturales, llamémosle así, en esta tierra. En nuestro caminar por esta tierra, hermanos, mientras el Señor viene por nosotros, que Él está por venir por su iglesia, hermanos. Mientras Él venga, vamos a tener aflicciones, va a haber sufrimientos. Va a haber llanto por distintas cosas. En esta tierra, hermano, todos experimentamos esas aflicciones por vivir en un mundo pecaminoso y caído. Se llora por tristeza. ¿Qué puede entristecer a una persona, hermanos? Que haya perdido a un ser querido. Que haya perdido a una persona amada. Eso causa dolor, mucho dolor, y causa tristeza. ¿Qué más, hermanos? Cuando somos afligidos en nuestro cuerpo, llamémosle ¿qué? Enfermedad. Cuando somos afligidos en nuestro cuerpo, puede haber algo terminal y la gente se aflige y puede llorar. ¿Se llora por soledad, hermanos? La soledad es dura, difícil. Lleva al llanto, a la depresión. Se llora por la soledad, por la aflicción en el cuerpo, por tristeza, por la pérdida de un familiar. ¿Se llora por alguna injusticia? Sí. Claro, hermanos. Sufrimiento ajeno también. Por un sufrimiento ajeno, bien. Se llora, hermano, cuando vemos sufrir a algún hermano, a alguna hermana. Y clamamos a Dios para que le ayude, para que le fortalezca y pueda ver su mano de bondad una vez más y le glorifique. Ahora, hermanos, ¿será que el llanto que hoy estudiamos se refiere a este tipo de llanto por los sufrimientos y aflicciones de esta vida? No. No, hermanos. No se refiere tampoco a este llanto, ni al llanto por alguna injusticia o frustración o por causas naturales como las que ya ejemplificamos.
Hermanos, ciertamente a Dios le importa nuestra vida, el sufrimiento por ser sus hijos. A Él le importa lo que sufrimos en esta tierra. Y mire, tanto le importa que ha prometido que cuando estemos con Él no habrá más llanto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él ha prometido que no va a haber más sufrimiento, que no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más angustia, no va a haber más dolor, por una razón. Porque donde Él está, no hay pecado, hermanos. Él es el Dios santo, santo, santo. Él se preocupa por esas aflicciones que mencionamos. El llanto al cual se refiere nuestro versículo tampoco es el tipo de llanto por las aflicciones naturales, hermano, como ya lo comenté. Para saber qué tipo de llanto se refiere, a qué se refiere el Señor, tenemos que analizar lo siguiente, hermanos. El dolor que lleva a la persona al llanto, hermano, no es una palabra, la que vamos a analizar, no es una palabra suave. Es decir, el llanto aquí, hermano, se refiere, no es a una mera situación sentimental. ¿Me doy a entender? No es un llanto por una cuestión sentimental. No, tiene que ver con algo más fuerte, hermano. Lo que produce ese llanto tiene que ver con algo más profundo, que se da en el alma misma. Es un dolor, hermanos, penetrante y profundamente punzante, que no tiene nada que ver, hermano, con nuestra vida emocional o incluso con nuestro egocentrismo. Puede haber quien llore por su egoísmo, ¿no es cierto? Pero no tiene que ver nada en ese sentido. Es el dolor, hermanos, que viene, escuche, de vernos pecadores ante un Dios que es santo. Este llanto, hermano, es por reconocernos pecadores ante un Dios que es un Dios bueno, misericordioso, proveedor, paciente. Es un Dios salvador, es un Dios de amor que nos ha dado todo, hermano, y que duele cuando le fallamos porque pecamos. Qué importante es analizar la palabra, ¿no cree, hermano? A primera instancia puede parecer, cualquier sufrimiento, el Señor me va a consolar. Sí, claro, Él lo hace. No estamos negando que lo haga. El contexto es lo que nos da todo esto, hermanos. Es por ello que debemos entender que ese llorar del que habla aquí Jesús, hermanos, es por el pecado, por nuestro pecado, por sabernos pecadores, reitero, ante un Dios completamente santo. En otras palabras, el creyente genuino, estamos hablando de que la audiencia de Jesús eran los creyentes, sus discípulos. El creyente genuino, el creyente verdadero, el que pertenece a Cristo y pertenece a su reino, hermanos, escuche, es sensible ante el pecado. Esto es clave para esta enseñanza, hermanos. Esto es clave para esta enseñanza. El creyente verdadero, la hija de Dios, el hijo de Dios, es sensible, muy sensible ante el pecado, ante nuestro propio pecado, incluso el de los demás. Es sensible ante el pecado que cometemos. Esa sensibilidad, hermano, cuando pecamos, nos debe de llevar a llorar avergonzados ante Dios. De eso está hablando Jesucristo. De eso está diciendo que son benditos, dichosos, felices aquellos que lloran por esta razón. Porque reconocen su pecado cuando lo cometen o lo cometemos.
El creyente verdadero, entonces, hermano, es sensible ante el pecado y como es sensible, puede reconocerlo, puede confesarlo y por tanto viene a arrepentimiento para alejarse de él y no seguirlo cometiendo. Esa persona es bienaventurada, de parte de Dios bendito y bendecido. Este momento se puede decir que es cuando nacemos de nuevo. No, lo vamos a tocar. Es uno de los momentos. Porque venimos convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado. Venimos a entregar nuestra vida al Señor. Es un momento, ese lo es. Pero la palabra, y vamos a llegar a esa conclusión, hermanos, la voy a adelantar por la pregunta, de que nuestra vida, a lo largo de nuestra vida en esta tierra, debe de haber, cada que pequemos, esa sensibilidad que nos lleva a un arrepentimiento verdadero. Hermanos, Se siente uno temor, temblor. Es un temblor, el Espíritu Santo está haciendo de nosotros esa purificación. así es. Y debe de haber, en el cristiano genuino, hay un dolor por pecar. Hay un dolor, hermano, que escuche, lo lleva a las lágrimas porque es punzante ese dolor, es intenso, está en el alma por haber fallado a aquel que le ha dado todo sin merecerlo. No lo merecemos. ¿Por qué le fallamos a Dios, hermanos? ¿Por qué le fallamos a Dios? Él no merece gloria y honor, hermanos. ¿Qué merece de nuestra parte Dios, hermanos? ¿Qué estaremos haciendo con Él en el cielo? Dándole honra, gloria, honor por la eternidad. Mientras estemos en esta tierra, así Él dice Jesús, así veo a aquellos que son mis discípulos. Así veo a las que han entregado y a los que han entregado su vida a mí. Así viven los que pertenecen a mi reino. Y que estarán en el reino. Porque Él lo ha prometido, hermanos. El llorar, hermano, en griego, es la palabra más fuerte para expresar dolor e implica una intensidad profunda en relación al pecado. Esta misma palabra, hermano, la usa el apóstol Pablo de dolor, de llorar, al referirse al pecado que estaba cometiendo una persona en la iglesia. ¿Recuerdan en qué iglesia fue? En la iglesia en Corinto. ¿Sí? Es la misma palabra. Vamos ahí, hermanos. Vamos a 1 Corintios, 1 Corintios 5, 1. Verso 1 y 2. Capítulo 5, verso 1 y 2. Primera carta. Es un dolor profundo que nos lleva a un llanto, a un dolor en el alma, hermanos, por causa del pecado. 1 Corintios 5, 1. ¿Lo tiene? De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, dice el verso 2, y vosotros estáis envanecidos, o sea, como que no están haciendo mucho caso, están envanecidos en otras cosas, en cosas vanas, y no están poniendo atención. Aquí dice, no deberíais más bien haberos, ¿qué dice? Es la misma palabra que lloro en bienaventuranzas, hermano. No debíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió, ¿qué, hermanos? La acción. Es decir, no deberíais estar adoloridos en su alma por el pecado que ha cometido esa persona, y deberíais ya haber tomado medidas. Dolor porque es ofensa a Dios, aún de algo ajeno. Imagínense la profundidad de esto. La Nueva Traducción Viviente, este verso 2 se lee de esta manera. Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 5, 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar, dice, llorando de dolor. Escuche, llorando de dolor y vergüenza, y echar a este hombre de la congregación.
Qué falta de amor, diría alguien, ¿no? ¿Alguien ha estado en alguna iglesia que se haya practicado la disciplina bíblica, hermanos? ¿Ustedes, hermano? ¿Quién más, hermano? ¿Hermano? ¿Nadie más? Es algo triste, difícil, pero es algo bueno de parte de Dios. La disciplina bíblica es para bendecir y ayudar al pecador a que venga el arrepentimiento y retome su vida correcta ante los ojos de Dios. Eso es algo bueno, hermanos. Y es algo que muy pocas iglesias, iba a decir practican, mejor dicho, obedecen, porque esto está establecido en la palabra. Es algo bueno, es sano. Dimos una enseñanza aquí, ¿se acuerda? Acerca de la disciplina bíblica. Dios bendice a la iglesia porque la cuida en su santidad, hermanos. Entonces, ojalá y pase mucho tiempo y muchos años en que no se tenga que aplicar disciplina bíblica en este lugar. Pero el día que se aplique, usted sabe que no es por falta de amor, es por el cuidado a la iglesia de lo que el Señor ha establecido en su palabra para cuidar la santidad de la iglesia que le pertenece a Él. Amén, hermanos. Es como si Pablo les dijera a los corintios, dice, ustedes han sido tolerantes con el pecado, se hicieron de la vista, ¿cómo se dice? De la vista gorda, ¿no? No sé por qué dicen así, pero entendemos, como que no quisieron verlo. Ahí lo vieron, pero no quisieron actuar. Se hicieron de la vista gorda con algo muy grave. En vez de ello deberían estar, dice un autor, torciéndose de dolor porque esa persona ofendió a Dios. Ahí va implícito el llanto. Vamos a 2 Corintios 12:20, hermanos. 2 Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue, está hablando Pablo a los mismos corintios, pero ahora en su segunda carta, pues temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros ¿qué? ¿Cómo no los quiere hallar? Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y ¿qué? Y desórdenes. Dice el verso 21, hermanos, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga ¿qué, hermano? Ahí está el punto, la misma palabra. El apóstol Pablo en su propia vida dice, más aún quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han ¿qué? Ahí está, hermanos. Aún el dolor, hermano, por el pecado, no propio, sino de la iglesia, en el corazón y en la vida y en el alma de Pablo. Aunque yo tenga que llorar si los encuentro de esta manera, él iba a sentir dolor por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dolor, hermano. Dolor por el pecado. El pecado es algo muy grave ante los ojos de Dios. El pecado es grave ante los ojos de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué pasa en el creyente cuando peca? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando pecamos? Cuando estamos ofendiendo, hermanos. Cuando usted y el servidor caemos en pecado, estamos ofendiendo directamente al Dios de la gloria. Y hay una frase, hermanos, que leí por ahí. Es levantar el puño contra el cielo. ¿Se imagina eso, hermano? El que peca está levantando el puño en contra de Dios. Es real. Es real, hermano. Es desafiar, hermano, la santidad del Señor. Repito, hermano, cuando usted y un servidor pecamos, es como si levantáramos el puño contra Dios, es como desafiar su propia santidad. Es algo fuerte y grave, doloroso. Es
Eso no puede ser así en nuestra vida, hermano. No en la vida de un creyente. Porque somos hijos de un Dios que es santo. Y somos guiados por su Espíritu que habita en nosotros, el cual es santo. Por tanto, hermanos, llorar por el pecado, por ofender a Dios, debe ser una característica de su vida y de mi vida. Llorar cuando pecamos debería de ser una característica en la vida de todo creyente, hermanos. En la vida de todo creyente. Cuando pecamos, que ofendemos al Señor. ¿Usted cree que el ser humano en general es insensible al pecado? ¿Sí? En realidad lo es. ¿Usted cree que de alguna forma los creyentes se están desensibilizando al pecado? Algunos sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando alguien pierde la sensibilidad a lo grave que es el pecado? A lo grave que es, hermanos. El pecado es ofensa al Dios Santo. ¿Por qué en las iglesias, hermano, algunas personas creyentes no están siendo sensibles ante lo grave del pecado? ¿Qué está pasando, hermanos? En parte puede ser eso, ¿sí? No se predica la palabra como debe ser, hermano. Se minimiza, se suavizan las predicaciones. Pero realmente, hermano, es porque no estudian la palabra, porque si yo estudio la palabra y voy a una iglesia donde me doy cuenta que no me confrontan con el pecado, Claro. yo me salgo de ahí porque ahí no es lo correcto. Pero si no estudio la palabra, o sea, entonces voy a llegar a la iglesia y decir, sí, aquí es el lugar, yo estoy cómoda, no hay nada, pero entonces no hay una comunión principalmente en nosotros con el Señor y el estudio de la palabra. Así es, hermano. De hecho, esas son las dos vertientes, hermano. Porque no se les predica en algunos lugares, gracias a Dios no en todos. Porque no se les predica el evangelio tal como está. No se necesita añadirle ni quitarle nada. Es más, cuidado de aquel que le añada o le quite. Tal como está el mensaje a la audiencia original del autor original. La gente no quiere ser confrontada, no quieren la salvación del Señor, pero no quieren su señorío, no quieren su gobierno. ¿Cuánta gente, hermano, estará buscando iglesias en donde no se le confronten? Ni me meto con usted, ni usted se mete conmigo, ¿no? Qué triste eso. Y quiero decirle algo, hermano, no es que aquí, a veces me dice, ay, pastor, nos dio con todo. No, yo no le doy a nadie, hermano. Estamos estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Yo no le añado nada, ahí está ahí las palabras, el original, nada más hay una sola interpretación siempre, la que Dios le dio al texto. Puede haber muchas aplicaciones, sí, pero damos la interpretación. Pero no predicamos para, ay, el hermano, o que me dijo en la consejería, pues no hacemos eso, hermano. Gracias a Dios, no. Creo que ese es el punto principal, pastor, que estamos buscando, que no se les predica el confrontarlos con el pecado. Entonces, ¿y por qué no? Porque no quiere que se vayan los Porque se ofende. Pero hay una responsabilidad. Todo creyente
tiene la responsabilidad, mire, de leer. Y eso es lo que no se está haciendo. Eso esa gente no entiende realmente el nuevo nacimiento. Y dice bien claro, precisamente en 1 Juan 2:9, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No lo practica. ¿Por qué? Porque así es. De Dios. Eso es. Hoy lo podemos ver, ¿no? Y no es que porque seamos de la gracia, salvos siempre salvos, sí, eso es verdad, gloria a Dios. Pero no es que vivamos como queramos, no. Quien diga eso no conoce la Escritura. Porque aún debe de haber mayor compromiso para santificarnos por gratitud y por honra al Señor. Amén, iglesia. Amén. Eso debe ser, hermanos. Es la falta de comunión con Dios, ¿no le parece? Que el pecado se venga a desensibilizar en muchos corazones. Dios es un Dios santo, que no comparte su gloria con nadie. Pero también, hermano, porque en las iglesias no se les enseña al Dios de la Biblia, hermanos, o se les enseña a un Dios diluido. No se les enseña que Dios está airado. ¿Con quién, hermano? Lo dice el Salmo 7:11. Dios es juez, ¿qué? Justo. Escuche, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, hermano. No se les enseña que Dios es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. No se les enseña que Dios es Dios celoso y es Dios de ira. De una ira santa y perfecta y justa. El tipo de llanto, hermanos, que Dios promete consolar es el llanto del arrepentimiento por nuestro pecado. Amén, hermanos. Si cuando pecamos entendemos que estamos ofendiendo a Dios, que Él es santo, es cuando somos bienaventurados y seremos consolados por Él. En su gracia, hermanos. Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que lloró por su pecado? Usted sabrá, yo sabré. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que lloró por su pecado, por ofender a Dios, que nos ha llenado de misericordias? Y escuche bien, ¿cuándo fue la última vez que usted se quebrantó por su pecado, no por las consecuencias de su pecado? Es diferente, ¿eh? Muy diferente. Son dos cosas diferentes. Una es llorar por las consecuencias del pecado y otra es llorar porque hemos pecado. Por lo tanto, que hemos ofendido a Dios, que es bueno, misericordioso, amoroso y santo. Alguien que comete adulterio, hermano, puede llorar. Puede llorar por las consecuencias de su pecado. Ahí está David. Puede ser un pastor que caiga en pecado, hermanos. ¿Qué pierde el pastor, hermanos? ¿Quién dijo salvación? Su posición. No, le entendí mal. Dijo su posición, ¿verdad? No, la salvación no se pierde, hermanos. No se pierde. Esa la ha dado Dios y es eterna. Nunca pasó. O nunca pasó. Bueno, eso lo dirá el tiempo. Y Dios que conoce el corazón. ¿Puede alguien pecar, hermano? ¿Va a perder? La reputación. La iba a dejar al final, pero ok, vamos a ponerla. Pierde reputación, porque yo iba a empezar. Pierde, hermano, su ministerio. Pierde, hermano, su familia. Rompe y deshace su matrimonio
y deshace su vida familiar y lleva a sus hijos Y quedan las ovejas mal. hembras. Ore por su pastor, por favor. Porque ya no ministran esa iglesia. Se acabó, Se acabó ya esas ovejas. se acabó, se acabó. Reputación también, hermano. Ya, pues al final, ya. Hermano, y no siempre es, por ejemplo, en este caso puso el ejemplo del pastor, que Hablando está de- al frente, ¿no? Pero si, digo, no sé, no quiero señalar, pero o sea, la pareja, o sea, la ayuda idónea, si ella peca, también el pastor no puede hacer. Claro, claro, hermana. Porque no está, a ver, deme el principio bíblico, ¿cuál sería? Ya se lo iba a decir. Porque no estaría gobernando bien su casa. ¿Me entiendes? Dije un pastor, puede ser cualquier persona. Sí. Ya entraremos en ese tema. Nosotros en esta iglesia creemos que el verdadero creyente, hermanos, ¿qué cree? Hablando de apostasía. Así es. No apostata, regresa al Señor. La apostasía es retirarse, como dice hermana, por completo. Se alejó del camino en donde estaba. Ese sí nunca fue salvo, la apóstol. No, El apóstol también. ya no regresó. ¿Vamos bien, hermanos? Que es diferente el llorar por las consecuencias del pecado que llorar por el pecado en sí. Sí, cuando regresa a la cultura. Sí, hermano, porque puede ser, no me cacharon. No me arrepiento de nada. No pasó nada. Hermanos, Dios lo acepta si no pasa nada. ¿cómo, hermano? Piensa que lo acepta Dios así, que no pasa nada. Hermano, pensamos que estamos bien con Dios, y me incluyo y los incluyo para meditar en cómo está nuestra vida. La de cada uno de nosotros. La de cada uno de nosotros. ¿Ibas a comentar algo? ¿No? Según ese ejemplo, hermano, pues alguien puede llorar porque pues, le alcanzó el pecado, le alcanzó las consecuencias de sus malas decisiones, ¿no? Y puede venir a un llanto, pero no es un llanto del que estamos hablando, hermano. Es un llanto del mundo. Y Pablo lo sabía. Segunda a los Corintios 7:10, hermanos. Segunda a los Corintios 7:10. Es decir, va a llorar porque le da tristeza, gran tristeza de lo que pasó. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Porque la tristeza que es según quién, hermano, escuche, según Dios produce ¿qué? Ahí está la clave, ¿lo ven? Produce arrepentimiento. ¿Para qué, hermanos? Para salvación o limpieza de su pecado. Del que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Es esa tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que reconocimos que pecamos ante Dios, hermano? Hay un peligro de no ser sensibles a esto, hermano. Tenemos el ejemplo, ya lo decían, de David, ¿no? Él no fue sensible en los momentos en el que él debería de haber sido sensible. Ya había señales que no eran correctas a los ojos de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Y damos cabida. Debemos cuidarnos de todo ello, hermanos. Y era un hombre. Imagine, hermano. Descuidó su comunión con Dios y no pudo estorbar su propio pecado.
llegando a codiciar en su corazón, llegó al adulterio, a la mentira y al asesinato, ¿no es cierto? Ciertamente llegó el momento en que reconoció su pecado delante de Dios. Salmo 51, 4, ¿qué nos dice, hermanos? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿qué? De tus ojos. Hermanos, seamos sinceros, ¿lloramos cuando pecamos? ¿O lloramos de la misma forma que lloramos por otras cosas? ¿Por qué la iglesia o algunas personas, hermano, en las iglesias no sienten dolor por su pecado? Hemos minimizado el pecado, hermano. Y hemos tenido en poco la comunión con Dios. Alguien puede decir, pastor, mire, ya tengo tantos años en el evangelio que pues ya no peco. ¿Será un pensamiento correcto? ¿O no tengo algo grave que de lo cual tenga que ser sensible o venir al arrepentimiento? Claro que sí. Le voy a decir algo. Mientras más conocemos a Dios, mientras más nos preparamos y estudiamos la palabra de Dios, hermanos, más vamos a ser confrontados con nuestra manera de vivir. Y el que en verdad conoce al Señor, más va a trabajar en su santificación. Más va a llorar por su pecado y va a lamentarse por él. Eso es madurez, hermano. Y ser sensible a nuestro pecado. Sí, hermano. De hecho, yo creo que en nuestras oraciones diarias, siempre inicia con el perdón, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Así es. Pecamos inconscientemente. O sea, no deliberadamente no hicimos algo que deberíamos de hacer y aún por eso tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Es que es pecado. Sabemos hacer algo que es correcto, que ya Dios nos pide y no lo hacemos, nos es pecado. Todos los días arrepentirnos. De arrepentimiento que tuvo el rey David al arrepentimiento que tuvo el rey Saúl. Cuando el rey Saúl reconoció delante del profeta, ¿verdad?, Samuel, que había pecado, el rey David fue a Dios a pedirle perdón. Así es. Mas, sin embargo, Saúl le dice al profeta, perdón. Así es. Pecado. La diferencia de David fue directamente. Porque cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios. Cuando ya regresó el hijo pródigo, ¿qué le dijo? ¿He pecado contra quién? Y contra mí. Perdóname, Padre. Y él lo recibió en amor. Se enojó el hermano que se guardaba cosas en su corazón. Lo vimos en las parábolas. Dice, oye, pues, yo he estado aquí, no te he hecho gravoso, nada, Padre, y ya estás celebrando que viene mi hermano, el que sí te causó dolores de cabeza. Dios es misericordioso, hermano. El apóstol Pablo, mire, ya para terminar, porque ya llegó el tiempo, pero el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿verdad? Realmente, hermanos, si meditamos, ese debería ser nuestro pensamiento cuando pecamos. Sentirnos miserables, malagradecidos ante Dios, porque eso es la verdad. Que Dios, hermanos, nos sensibilice hoy para que con nuestra vida le demos honor a Él con todo lo que hagamos. En casa, aquí es relativamente fácil estar bien, tranquilo. Allá afuera, en casa, allá está nuestra conducta también, hermanos. Y hoy Dios nos ha hablado, dice,
Por eso, qué bueno es predicar. Esta es una parte, es una serie, pero es una bendición poder predicar libros completos, hermano. Eso es a lo que vamos a llegar. Todo el consejo de Dios. Hoy nos tocó esto, hermanos, pero Dios nos habla para rectificar lo que tengamos que rectificar. Y no queda esto en tristeza, hermanos. Esto queda en bendición. ¿Sabe por qué? Porque si rectificamos y meditamos en este lloro por nuestro pecado, Él nos dice que seremos bienaventurados y bendecidos. Recibiremos consolación. Y recibiremos, hermano, bendición de parte de Dios. Consuelo. Cuando con un corazón humilde, hermanos, venimos a Él pidiéndole de su gracia y de su perdón. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por recordarnos, Señor, lo grave que es el pecado, Señor. Porque es afrenta a ti, es ofensa a ti, Señor. A ti quien nos has dado todo, Señor. Que por tu gracia nos amas, que por tu gracia nos sostienes, que por tu gracia nos perdonas, que por tu gracia nos amas y cuidas de nosotros, Señor, y nos provees de todo lo necesario, Padre. Señor, perdónanos. La realidad es que ni siquiera, Padre, alcanzamos a comprender cuán viles somos, Padre, o cuán viles pudiéramos llegar a ser. Perdónanos por no alcanzar a comprender por completo cuán ofensivo es a tu santidad nuestro pecado, Señor. Ten bondad, Señor, para con nosotros, por favor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti cada día, Señor. Cada día necesitamos de tu guía, Señor, de tu corrección. Ayúdanos, Señor, para que cada vez que lleguemos a pecar, Señor, podamos quebrantarnos, Señor, con sinceridad de nuestro corazón y poder experimentar tu gracia y tu perdón, Señor, tu amor y tu consolación, Padre. Conoces la vida de cada uno de nosotros y descansamos en tu misericordia, Padre. Descansamos en tu favor que no merecemos. Y te damos gracias por ello. Alienta a tu iglesia, Señor. Alienta a cada hermano, a cada hermana, Señor. Recuérdales quiénes son, qué identidad tienen en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo mora y es el que nos ayuda y que nos guía, Señor, para conducirnos en tu verdad, que es tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanos, Señor. Y guíanos dándonos fuerza para seguir en nuestro peregrinar en esta tierra, Señor, mientras tú vienes. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada vez más al carácter de tu Hijo Jesucristo. Oramos en tu nombre glorioso. Amén. Amén.